Listo, adelante. De las personas con Asperger, un 18 de febrero como tal, y la posibilidad precisamente de establecer estos espacios de diálogos académicos. Para el área de estudios en discapacidad es un honor poder en este 2024 tener nuevamente estos espacios para compartir con la academia, compartir con las sociedades dentro y fuera del territorio de Guatemala. Hoy tendremos precisamente a profesionales y damos apertura a nuestro diálogo. Para ello voy a presentar y solicitar las palabras de bienvenida de nuestra secretaria del Consejo Directivo de la Escuela de Ciencia Política, la maestra Cintia Girón. Por favor, adelante y bienvenida. Hola, buenos días a todos, buenos días a nuestros queridos conferencistas, a las personas que nos están viendo desde el Facebook en esta transmisión. Les damos la cordial bienvenida. Hoy quiero contarles que desde la fecha, ¿verdad?, que las personas con el síndrome la conmemoran internacionalmente, ha sido una forma de poder buscar una conciencia a toda la población en general, sobre todo las capacidades de aprendizaje y trabajo que tienen las personas que día a día comparten este síndrome, y con el fin de fomentar la inclusión en la sociedad. Y por supuesto, dentro de la Escuela de Ciencia Política y de la Universidad de San Carlos, les dejo un cordial saludo de parte del señor director, quien en este momento se encuentra en una reunión, y así también mismo de nuestro querido rector, ¿verdad?, para que ustedes se sientan incluidos y se sientan informados, por supuesto, y así todas las personas que nosotros convivimos día con día tengamos todas las herramientas para poder tener una buena convivencia. Doy por inaugurada este diálogo académico que tiene como fin dar esas reflexiones y experiencias universitarias vividas con todas las personas con Asperger. Que tengan un buen día y mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias, maestra Cintia. La verdad es que con quienes hoy nos acompañan será enriquecedor precisamente este diálogo. Me permito mencionar algunos aspectos fundamentales de las personas que nos acompañan. En primer espacio, Rocío Salazar, es persona que labora en la Dirección General de Extensión Universitaria de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de San Carlos de Guatemala. También es abogada y notaria y tendrá a bien pues compartir con nosotros esta mañana. De igual manera, Javier Fernando Cuevas Ríos, él es de Hermosa, Sonora, un profesional también que es psicólogo, graduado de la Universidad de Sonora, tiene una maestría en innovación educativa y también es docente tutor en la Universidad Quino. Así que será un honor también compartir con Javier. Y finalmente, quien nos hará también el honor de darnos esas perspectivas de las personas con discapacidad psicosocial, Karen Gudiel, una madre de persona con autismo, de un hijo con autismo, ella dirigente de la Asociación Guatemalteca por el Autismo, así que será un honor compartir con cada una y con Javier. Para ello, pues efectivamente nuestro primer espacio corresponde a Rocío y la pregunta está
desde quién es una persona con Asperger. Rocío, por favor, adelante. Muy buenos días, cuánto gusto. Primero agradecer por este espacio y felicitar a la Escuela de Ciencia Política por promover. Me voy a apoyar de algunas notas que por el tema sí es bastante específico, entonces voy a dar lectura. ¿Quién es una persona con Asperger? El síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo, incluido como parte del espectro autista. Este síndrome está caracterizado principalmente por la presencia de dificultades en las habilidades sociales y en el uso del lenguaje con fines comunicativos, un comportamiento repetitivo, una resistencia para aceptar el cambio y una limitada gama de intereses. Si deseamos ampliar la información de qué es esta condición, podemos buscar los medios oficiales para tener un concepto más amplio. Gracias. Muy amable, Rocío. Me parece que esto nos da ya margen y pie a considerarlo. Sin embargo, iremos más allá de ello, sino prácticamente considerar un enfoque de derechos, de cómo las personas con discapacidad psicosocial interactúan y generan su participación activa y dinámica en nuestras sociedades. Para ello, pregunto ahora entonces a Karen Gudiel en relación a quién es una persona con autismo. Yo creo que nos va a permitir orientar y brindarnos estos aspectos fundamentales de una persona con autismo. Adelante, Karen. Hola, Gabriel y todos, muchas gracias. Una persona con autismo, primero que todo, recordemos que una persona es una persona con nombre y apellido y que tiene una familia, ¿verdad? Y que tiene un contexto específico también que le aporta a su vida y le ayuda a desarrollarse plenamente o no. Y si pensamos un poquito en lo que dice el diagnóstico, lo que dicen los manuales sobre el trastorno del espectro autista, dice que hay dos áreas del desarrollo que están involucradas e impactadas de forma importante. Y estas dos áreas son el área social comunicativa y el área de las conductas o intereses restrictivos o restringidos. En general, una persona con autismo suele ser el autismo identificado en los primeros años de vida, cerca de los 2 años o antes de eso, y es una personita que interactúa de una forma bastante peculiar con el entorno. Suele tener una alteración importante en la forma en la que percibe todos los estímulos que el entorno le está proveyendo, es decir, como esta interacción la vemos como la conducta, entonces ahí es donde vemos que pudiera ser que se están conduciendo de una forma diferente a sus pares, a los otros niños de la misma edad. Suelen desarrollar el lenguaje de una forma tardía, muchos de ellos no desarrollan lenguaje y pues somos todos los seres humanos somos personas de comunicación, es decir, se comunican de formas, por lo tanto ellos también se comunican, pero se comunican de formas bastante poco usuales y esto pues obviamente genera angustia en sus cuidadores primarios. Una de las cosas principales que creo yo que vale la pena resaltar es que el desarrollo propiamente de lo que conocemos como empatía y poder entender las mentes de otros sucede cuando nosotros nos vinculamos de una forma regular con nuestros cuidadores primarios. Y pareciera ser que los chicos con el trastorno del espectro autista tienen esta dificultad. Hay como un rompimiento en beneficiarse de lo que sus cuidadores primarios le proveen. Y entonces se relacionan ya de una forma más alejada a lo que los otros niños lo hacen. A veces parecieran tener algunas alteraciones en cuanto a sensibilidad, alta sensibilidad a algunos sonidos, algunas texturas, y esto casi siempre se manifiesta con llantos o con
alejamiento, no se relacionan con sus pares. Son chiquitos que lo ponen en más o menos, se podría decir, a los adultos y a sus cuidadores los ponen como en un incierto, en una imposibilidad de saber cómo enseñarle a este niño a navegar en este mundo. Básicamente eso podríamos decir en general, ¿verdad? Y luego ya se puede decir mucho porque el trastorno del espectro autista se caracteriza en que cada uno lo vemos, así como vemos a cada ser humano, con sus propias necesidades y con sus propios requerimientos, pero para entrar en esta categoría diagnóstica tienen que estar involucrados estas dos áreas, ¿verdad? El área social comunicativa y el área de intereses restringidos o restrictivos. Interesante y muy, muy importante, considerando primero que son personas y lo que tú mencionabas, tienen una familia. Luego iremos ahí comentando algo más y sin lugar a dudas ahora el espacio para que Javier nos pueda compartir quién es una persona con TDAH. Por favor, Javier. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación primeramente. Me siento muy feliz de que me hayan invitado, la verdad. En primera instancia yo lo quiero manejar desde una perspectiva social. Más que hablar sobre un enfoque neurológico o un enfoque médico, yo lo voy a hablar desde cómo es vivir con esta situación de vida en relación al otro. ¿Ah? ¿Se está escuchando bien o tengo problemas de sonido aquí? Te oímos muy bien. Ok, perfecto. Entonces, esta persona, que puede ser cualquiera, tiene alguna dificultad para prestar atención de manera voluntaria. Diría uno, bueno, pues qué implicaciones pueda tener una persona de esta índole. Hay un gran abismo de situaciones por ese déficit, por esa situación. Porque al no poder prestar atención al 100%, ya empieza a haber problemas sociales muy profundos. Esta persona no me quiere poner atención, no quiere hacer caso, no quiere realizar tal actividad, por más que le digo, no me quiere hacer caso, no. Espérenme, es que es involuntario, no depende de nosotros que podamos prestar o no atención. Y existen dos tipos de estas, no voy a, de alguna manera, las clasificaciones siempre sirven para clasificar grupos, jamás a las personas. Entonces voy a utilizar la clasificación para mencionar las características generales que tienen el grupo de estas personas. La principal dificultad que tenemos en el ámbito socioemocional, por ejemplo, es que nuestra percepción de nosotros mismos, al ser infravalorada generalmente por el medio social en el que residimos, esta persona puede tener síntomas de decir, ¿sabes qué? Pues es que a lo mejor no soy lo suficiente. Es que yo no soy tan bueno, o soy torpe, o no puedo hacer lo que el resto. Y desde el enfoque de la diversidad, no habría por qué esta persona se sienta de esta forma. Se supone que el medio social tiene que disponer de los medios adecuados para que cualquier persona pueda participar independientemente de su diversidad. Entonces estamos hablando desde un enfoque social, se supone de aceptación y de inclusión a estas personas. Existen esta serie de connotaciones de, mira, él no tiene lo suficiente o él no puede prestar atención, entonces el problema está en él. Espérame. No es que no pueda poner atención, tengo lapsos de no puedo poner atención de manera voluntaria. Si me adecuas el medio, puedo lograrlo. Si me lo facilitas, puedo alcanzarlo. Entonces, digamos que desde la perspectiva social, una persona que tiene esta situación de vida, que podría ser el déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, es que no se ha adecuado realmente los espacios para que estas personas puedan participar per se. Entonces, por ello, experimentan esta serie de limitaciones que les impone su medio social. De tal forma que una investigación que hicimos se adecuó una especie de normativa y se creó un espacio para que estas personas pudieran ser ellos libre de juicios y prejuicios, mejoran las conductas de atención, cuando lo único que brindamos fue un espacio socioemocional de aceptación. ¿Me explico?
Entonces aquí se identifica que realmente la persona necesita un ambiente de desarrollo integral que le permita poder ser él, que le permita reconocer su limitación y por medio de esta limitante pueda participar, o sea, de reconocimiento de esta limitante y la adecuación del contexto social permite que esta persona participe. Entonces, para finalizar, una persona que experimenta esta situación es aquella cuyo déficit no le permite prestar una atención voluntaria o tiene movimientos que tiene que realizar para poder calmarse o para poder de alguna manera reducir sus niveles de estrés, pero no es aceptado por un medio, por lo tanto es señalado y discriminado. Entonces, digamos que ahí es donde nace la discapacidad psicosocial en este tipo de situación de vida de estas personas. Tiene desactivado su micrófono, maestro Gabriel. Gracias. Gracias por el aviso, Javier. Indudablemente la perspectiva planteada es fundamental. Creo que desde esa lógica de la diversidad humana, hoy más que nunca poder generar estos espacios de convivencia. Por lo tanto, esta primera intervención de cada una de Javier me lleva a consultarle la siguiente inquietud, y va para Rocío, desde cómo fue su proceso académico, su vida universitaria como estudiante. Rocío, por favor, si nos puedes comentar. Muchas gracias, maestro, por la pregunta. Pues justamente hace unos días fui al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y me pareció muy peculiar que al momento en que ellos escriben una observación dentro de la hoja de diagnóstico, ¿verdad? Ellos colocan autismo desde la infancia. Entonces, la pregunta es, ¿puede darse el autismo dentro de otra fase? ¿Evoluciona conforme pasan los años o algo así? Es una de las preguntas más frecuentes. Y se nace con esta condición. Entonces, cuando me hace la pregunta cómo fue la experiencia vivida como estudiante universitario, pues me gustaría decirles que fue fantástica, que fue genial, pero no fue así. Entonces, sí puedo decir que pues actualmente ya soy egresada, pero fue gracias a la ayuda divina, pero también gracias al apoyo de amigos, de la familia, e incluso el ámbito laboral. Yo, gracias a Dios, desde los 17 años trabajo en la Universidad de San Carlos de Guatemala y les he podido, doy fe, que dentro de la Universidad de San Carlos hay personas muy valiosas porque me acompañaron desde el momento en que yo fui becada. Entonces ese acompañamiento fue muy valioso para mí, porque sí sirva el espacio para felicitar los esfuerzos que hace la Universidad de San Carlos de Guatemala en cuanto a las políticas e incluso a la Asociación Asperger de Guatemala, que desde hace muchos años ha sido activista en este ámbito, ¿verdad? Entonces, tal vez para puntualizar cómo fue mi vida como estudiante siendo Asperger, no fue fácil porque yo no tuve diagnóstico durante esta etapa estudiantil. Yo sabía que yo era diferente, que no tenía la misma comunicación con mis compañeros y con mis docentes, pero no sabía la razón por la cual yo tenía una conducta atípica, por así decirlo. Entonces, hasta la edad de los 28 años, gracias a un maestro de educación física que me orientó, que probablemente yo tenía una condición diferente. Entonces, así fue como busqué ayuda profesional, importante eso, ¿verdad? No autodiagnosticarse o automedicarse. Entonces, ya con esa guía, con esa orientación, ya pude ir subsanando algunas situaciones de índole académica, social y laboral. Entonces, sí puedo decir que no fue fácil, pero sí se sobrellevó a pesar de la condición. Gracias, Rocío. Indudablemente valioso tu aporte y el aspecto diferencial, y sobre todo que como seres humanos, todos somos diferentes. Muy bien, ahora le voy a consultar a Karen, y precisamente está bajo la línea de cómo es ese proceso universitario para personas con autismo, porque también los retos y desafíos están. Por favor, Karen. Gracias,
maestro Gabriel. Y gracias, Rocío, por contar tu experiencia. La verdad es que eso es lo que nos enriquece, ¿verdad? Las experiencias de primera mano, quienes lo han vivido. Y yo creo, básicamente, como decía Rocío, que la universidad no es fácil para quienes tienen algunos retos en la comprensión de todo lo que está sucediendo alrededor. Y una de las cosas importantes que tenemos que entender es que la educación superior sí supone una posibilidad de autogestión, de poder uno decidir, buscar y comprender muchas cosas que probablemente quienes han estado en otros contextos mucho más contenidos les resulta un espacio muy caótico. Entonces, para quienes tienen estas características y quienes han tenido estos diagnósticos, este primer ingreso y este primer proceso sí puede resultar muy dificultoso y puede resultar en la primera razón por la que se desiste a ingresar a la universidad. Creo que hay universidades, justo como lo decía ahora Rocío, como la Universidad de San Carlos y otras universidades en Guatemala. Tengo conocimiento también de que la Universidad Landívar han intencionado ya estos espacios de orientación, y estos espacios de orientación le facilitan la ruta. Es muy difícil para una persona que tiene esta dificultad en adaptarse a ambientes muy libres, si es que queremos llamarlo así, o ambientes en donde, por ejemplo, matricularse está en un lugar. Para ir a recoger los documentos tengo que ir a otra oficina, probablemente en otro edificio. Y todas estos procesos que no están muy bien organizados pueden resultar muy caóticos. Centralizar la información, centralizar la orientación en una oficina específica, creo yo que ha permitido que para las personas que tienen diagnóstico de autismo o algún diagnóstico dentro de lo que hoy conocemos como la neurodiversidad, les facilita muchísimo, les acorta el camino e incluso también, pues hablando de la Universidad de San Carlos, sabemos que de momento existe este proceso de exoneración de algunas pruebas para poder ingresar, y estas adaptaciones que son súper importantes. Creo que esas son las cosas que debemos de considerar que le facilitan la posibilidad a quienes desean ingresar a la escuela superior. Hay que entender que ingresar a la escuela superior también supone de un deseo y un interés. Las personas que tienen probablemente un interés muy específico en alguna, también podrían fracasar en todas esas primeras etapas del área común, ¿verdad? Sus primeros meses universitarios en donde el área es común y en donde pareciera ser que no estoy aprendiendo lo que a mí me interesa y lo que estoy buscando en este espacio. Entonces, sí, la ayuda, la orientación y estas oficinas de orientación vocacional y de designar a una persona, probablemente a un alumno guía, a un alumno tutor, compañero, o identificar la ayuda para poder identificar a un alumno guía o tutor puede acortar este proceso y puede ser muy beneficioso también para que la persona con características dentro del autismo, Asperger, TDAH o neurodiversidad pueda tener más éxito y pueda tener permanencia, porque creo que ese proceso de ingresos es lo que busca, ¿verdad? Que realmente aprovechar este talento, que estos chicos con este talento puedan tener la posibilidad de desarrollarse plenamente en eso que tanto ellos anhelan. Y tienes apagado tu micrófono. Muy amables, gracias. Creo que vamos ahora a escuchar a Javier, esa experiencia de vida estudiantil que es fundamental. Javier, en tu título de grado, y tengo entendido también un posgrado, así que por favor adelante, Javier. Bueno, para mí vivir con déficit de atención
con hiperactividad, o sea, en mi caso a veces es severa, ¿no? Es sumamente severa. Te lleva a tener que vivir una serie de experiencias muy desagradables, sobre todo porque a mí donde más me afectó dentro de la universidad es cuando yo empecé a trabajar. Cuando yo empecé ya a conocer el ámbito laboral, es sumamente difícil porque no alcanzan a comprender. Por ejemplo, en mi caso, soy muy bueno exponiendo, soy muy bueno en conferencias, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A la hora de entregar informes, yo creo que soy el peor. Entonces, esta serie de situaciones causan serios conflictos porque no logran comprender la dimensión de nuestra persona y de nuestras posibilidades y imposibilidades que se pueda generar. Entonces, gracias a que se facilita por medio de nuestra cultura, expectativas sociales sobre los diferentes comportamientos, y se dice que, bueno, pues te puedo connotar de cierta manera porque veo que tienes esta capacidad y esta otra no entiendo por qué no puedes hacer esto y esto sí. Entonces, aquí entra un algo tan maravilloso que es la diversidad. Desde el enfoque de la diversidad podemos entender que cada persona, independientemente del grupo vulnerable o la situación de vida que viva, tiene su propio desarrollo, tiene su idiosincrasia. Esto es un concepto filosófico, antropológico, que deviene desde que la persona es única y repetible en su esencia. Entonces, siempre es importante identificar esta identidad de cada ser humano que nosotros tenemos enfrente. Cuando en aquel entonces, en el 2018, en conjunto con la docente Graciela Hoyos, que en aquel tiempo era encargada de una subdirección de la Universidad de Sonora, se decidió realizar un área de inclusión, y esta área de inclusión pretende apoyar a estos estudiantes que realmente tienen una necesidad muy profunda, sobre todo en la parte de la falta de adecuación que se tiene en los diferentes procesos de ingreso, permanencia y egreso. Entonces es necesario replantearse ajustes urgentes, necesarios, para que cada persona pueda desarrollarse profesionalmente, académicamente, para en un futuro desarrollarse en su profesión y que pueda brindar un servicio a la comunidad después de pasar por un proceso académico. Entonces es necesario, urgente, siempre plantearse las necesidades que tiene la persona. Desde ahora, mi nueva experiencia aquí en la Universidad Dino, se ofrecen diferentes estrategias para que el estudiante pueda desarrollarse profesionalmente. Es bien importante, como decían mis compañeras Rocío y Karen, replantearse el proceso de individualizar los diferentes ajustes que se tengan que hacer para estas personas. Es bien diferente, por ejemplo, el caso de dos estudiantes que tengan un mismo tipo de neurodivergencia, dos personas con trastorno del espectro autista o dentro del espectro autista, que es el nuevo término que ojalá ya se emplee, dentro del espectro del trastorno del espectro autista, quitando esta palabra, explicar la vivencia que tiene esta persona, requieren ajustes individualizados, porque cada persona es súper diferente. Aunque vivan con una misma situación, por así decirlo, o que tengan características muy similares entre sí, al momento de enfrentarse ante una demanda escolar o ante una demanda académica, la manera de responder y la manera de dotar la estrategia o de alguna manera la manera como van ellos a tratar de solventar esa demanda es totalmente diferente, porque deriva de su historia de vida, deriva de su historia contextual en donde se ha desarrollado. Entonces es bien importante plantearse la individualidad de cada ser humano que recibe este instituto educativo para que esta persona pueda desarrollarse. Es un grito desesperado de muchas personas que requerimos estos ajustes dentro del ámbito académico y laboral para que podamos desarrollarnos de una manera profesional y de una manera integral en este medio social, en este contexto, en los diferentes contextos sociales en los que vivimos. Gracias, Javier. Sin lugar a dudas, trae
los ajustes razonables, el concepto, nuestra Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad hace hincapié en la individualización, indudablemente. Así que igual quiero invitar al público que puedan generar algunas inquietudes. Vamos a pasar al tercer segmento de estas intervenciones y luego atentos y atentas para poder tener sus preguntas y hoy poder escucharlas también de nuestros profesionales. En esta oportunidad me voy a dirigir a Karen en torno a este otro momento de la vida también de las personas con autismo, y es la inclusión social y también esa interacción universitaria. ¿Cómo es ese proceso para las personas con autismo? Gracias, Gabriel. Maestro Gabriel. Creo que el reto mayúsculo está ahí. Yo me atrevo a decir que muchas de las personas con neurodivergencia entran e ingresan en la universidad, llegan con muchos deseos de aprender y con una capacidad de poder no solo aprender, sino que enseñar, como cualquier ser humano, la verdad. Pero quienes tienen estos diagnósticos, su fracaso generalmente no es académico. La posibilidad de tener éxito académico es altísima. El fracaso está precisamente en las exigencias que muchas veces significa estar en un contexto, como lo mencioné anteriormente, probablemente bastante diverso, en donde hay mucho movimiento, en donde cada maestro es diferente, en donde tengo que moverme de una aula a otra, en donde los sistemas de cada maestro son muy únicos y en donde probablemente si no hay un deseo y una intención muy clara de hacer estas modificaciones o ajustes razonables que ya mencionaban tú y Javier, sea bastante complejo que esta persona permanezca y pueda avanzar en su formación académica. Sí se requiere de hacer ajustes, modificaciones serias, importantes, adecuadas a las necesidades específicas de esta persona. Ya Javier explicaba, ¿verdad? Yo soy muy bueno para exponer, pero si me ponen ahí a redactar, me la ponen difícil, pues, ¿verdad? Entonces, muchos la tenemos así difícil, pero para ellos probablemente hay una dificultad más clara y una imposibilidad desde su neurobiología, ¿verdad? Para poder responder a ciertas formas muy específicas en las demandas que se hace en la academia superior. Entonces, creo yo que una cosa súper importante y creo yo que es precisamente esto, la búsqueda de los apoyos específicos, pero principalmente los apoyos humanos, que supongan seguridad. Trabajar en grupo es uno de los retos importantes para las personas que están dentro del trastorno del espectro autista. Hay muchas demandas sociales en el trabajar en grupo, en coordinar horarios, en coordinar el equipo, en generar nuevos círculos sociales, generar nuevas amistades y como explicaban al principio, entender la diversidad que supone un rostro humano es complejo para las personas dentro del trastorno del espectro autista. Generalmente nos vemos unos a otros o tenemos formas de hablar, lenguajes y ritmos diferentes, y para una persona dentro del trastorno del espectro autista entender los ritmos, los tonos de voz y estos códigos sociales que no están escritos en ningún lado, pero que de una forma u otra son comunes, para una persona con autismo puede resultar un reto súper importante. Y en la universidad, también como ya lo mencioné anteriormente, supone una autonomía muy fuerte y probablemente ahí es donde los apoyos humanos son sí o sí relevantes, importantes para asegurar el éxito.
Excelente. La participación social indudablemente nos irá dando estas respuestas en la medida de que todas las personas con y sin discapacidad logremos generar esta cultura de convivencia como tal. Y gracias por esas reflexiones. Javier, desde tu también participación social y laboral, ¿cómo es esa vivencia cotidiana? Es sumamente hermoso. Estas personas tienen mucho que enseñarnos, de verdad. Ver el mundo de otra forma, interpretar el universo en el que vivimos con mucha diversidad, desde otras perspectivas, es sumamente enriquecedor. Estas personas, por ejemplo, una característica muy hermosa que describe mucho Temple Grandi, que me imagino que ya la leímos, es pensar por medio de imágenes. Eso para mí es arte, es una capacidad preciosísima porque nos enseña el mundo de otra forma. Más allá de este código normativo social que se fue haciendo por medio de una cultura y prácticas genéricas, que ustedes son expertos en identificar esas cuestiones, al final del día nos quita la posibilidad de conocer otras formas de interpretar el universo donde estamos, ¿no? Entonces, yo al tener mucho contacto con estas personas, me di cuenta que a veces nos preocupamos de vanidades que no tienen fundamento, o sea que hay situaciones mucho más importantes en las que tenemos que pensar. Nos retan a tener que hacer de maneras distintas. Entonces, esto para mí es un proceso precioso, cuando yo tengo que ajustarme y sobre todo me impulsa a la humildad, a la vivencia de mis propios valores. ¿Por qué? Porque al no tener yo las herramientas suficientes como para poder responder ante la demanda educativa que tengo yo de la persona que enfrente, requiero de su enseñanza, requiero de su proceso, necesito que él me indique el proceso. Cuando yo trabajo mucho con estas personas, yo denoto mis errores como terapeuta. El niño o niña con estas características, por ejemplo, que uno de mis favoritos para identificar mis propios errores son los niños que viven dentro del espectro autista. ¿Por qué? Porque ahí yo descubro qué es lo que me hace falta para que él mejore. Yo necesito mejorar para que él también mejore. Yo necesito cambiar mis estrategias y modificar mi forma para que ellos sean mejores. Y en ese proceso de mejora hacia ellos, voy mejorando yo mi propia persona, voy mejorando mis prácticas, voy mejorando mi forma de pensar y hace que yo sea cada vez mejor. En una investigación que hice en la maestría de innovación, descubrimos que para que realmente haya una inclusión educativa, necesitamos seres humanos reales, necesitamos seres humanos sensibles, necesitamos seres humanos que de alguna manera en su humanidad estén fortaleciéndose y formándose para ser cada vez más humanos. Si la persona que está frente a una autoridad no tiene una ausencia de formación humana o le hace falta entenderse más o está viviendo un proceso de frustración muy duro o tiene problemas con alguna situación dentro de su historia de vida o del desarrollo que está experimentando en estos momentos, no se puede favorecer la inclusión de estas personas porque requiere un esfuerzo a veces superior a mis propias capacidades para poder servir a esta otra persona. Entonces es un proceso maravilloso. Yo estoy encantado, o sea, lo disfruto muchísimo porque descubro cuáles son mis errores como ser humano. Y al descubrir eso, voy en camino, abriendo sendas para ser mejor terapeuta, para ser mejor docente y para ser una mejor persona. Entonces es una aventura sumamente interesante que quiero volver a vivir. O sea, que fue la mejor elección que pude haber tenido. Conocer a estas personas y poderles brindar un apoyo profundo para que sus vidas sean mejores. No hay que olvidarnos del principio fundamental de cualquier persona. Hay que construir nuestra propia felicidad.
independientemente de donde sea, la felicidad de ser yo mismo, de vivir como yo vivo y de disfrutar aprendiendo, ajustándome a un medio que a lo mejor no me entiende. Y que eso me lleve a mi propia realización, más que estar cumpliendo con deberes esquematizados o deberes de alguna manera, saberes que a lo mejor yo interpreto como insignificantes o que me le hace falta significado a mi vida. Sería más bien un camino hacia mi realización y búsqueda de mi propia felicidad, independientemente de la diversidad que yo viva. Tratar de vivir hacia la felicidad de manera feliz. Hay que hacer que nuestros estudiantes sean felices con lo que son, independientemente en qué ámbito sea, que sean felices, que busquen su propia felicidad y que puedan interpretar su felicidad y así construyan sus propios puentes para que sean mejores. Muy amable, Javier. Me parece que ahí hay una conclusión ya. La parte de la búsqueda y la felicidad, ser felices, indudablemente. Este es un llamado para la humanidad. En esta misma sintonía, le voy a solicitar a Rocío que nos comparta esa experiencia de su espacio administrativo, de su espacio laboral. ¿Cómo lo vives, Rocío? Gracias, maestro. Pues acá la respuesta sí va a ser un poco más amplia, porque sí considero que sí he sido una profesional exitosa, pero gracias a la ayuda de varios elementos. Entonces creo que sí esto puede servir a manera de conclusiones, ¿verdad? ¿Cómo ayudar a una persona que es neurodivergente? Entonces en mi caso, como les he compartido, mi familia tuvo mucha incidencia positiva, porque ahí ya podemos detectar algunas herramientas para ayudar, ¿verdad? En mi caso, desde los 14 años mis familiares me incluyeron en voluntariados. Entonces, desde una edad temprana fui buscando, o ellos ayudaron a que mi orientación vocacional se reforzara. Es decir, que yo fuera encontrando un interés, un área donde yo me quisiera especializar antes de elegir carrera a nivel diversificado. Entonces, ya cuando fue mi etapa universitaria y laboral, pues yo ya tenía un antecedente. Entonces, creo que un voluntariado puede ayudar a que nuestros adolescentes se integren al medio social. Entonces, puedo decir que mi formación como adolescente fue positiva. Ya cuando llegué a nivel diversificado, sí elegí una carrera que fuera de mi interés. Entonces creo que ahí es otro factor de éxito, que el alumno, que el hijo, que el futuro trabajador elija algo que sí le guste. Entonces ya cuando fue mi etapa laboral, pues creo que acá todos estaremos conscientes que uno de los rasgos del Asperger es que se les puede decir que son unos pequeños adultos, porque se les detecta alguna madurez que tal vez no va tan de la mano o correspondiente a la edad. Entonces, aunque yo tenía 17, 18 años, pues mi madurez ya era un poco más avanzada y sí era bastante responsable en el trabajo. Entonces ahí doy gracias a Dios que sí encontré buenos jefes. Entonces creo que este también es un llamado a los gerentes o a las personas que funcionamos como gestores de talento humano, porque por eso ya no se dice recurso humano, porque pues estamos en una etapa de visualizar a los humanos como sujetos de derecho y no como herramienta. Entonces, cuando valoramos a la persona como sujeto de derecho, entonces podemos optimizar esos talentos que las personas tienen o tenemos, ¿verdad? Entonces, creo que ese también es otro factor de éxito, que nosotros como gerentes logremos detectar cuáles son las fortalezas de las personas y si hay alguna debilidad, pues trabajar con esa debilidad, pero de la manera más con armonía posible. Entonces puedo decir que con mis jefes sí yo tuve una buena relación, no obstante, si han habido retos, si ha habido bullying, sí lo ha habido, porque por ejemplo, una persona de 20 años, en mi caso, que no le gusta asistir a fiestas, que no le gusta estar en lugares públicos, que no participa del chisme, de la fiesta, de la borrachera, entonces, ¿qué pasa con una persona que no está en esa misma sintonía? Tiene 20, 21 años. Entonces ahí hay un desfase con los compañeros de trabajo, se podría decir. Entonces ahí ya empieza un reto. Y actualmente, pues lo puedo decir, yo soy Asperger y también soy TDA. Entonces,
tengo un equilibrio bastante interesante, ¿verdad? Entonces, porque por un lado sí me gusta leer, pero por un interés restrictivo, ¿verdad? Y también, perdón, tengo, pues gracias a Dios, doble carrera, sí es cierto, estoy especializada en ciencias jurídicas, pero también en publicidad. Entonces esa fusión de carreras también me ha ayudado, porque donde he tenido alguna debilidad, ya entra la otra carrera a reforzar y así sucesivamente he ido avanzando. Actualmente puedo decir que doy gracias a Dios por mi actual jefa, por mis jefes inmediatos, que se han ayudado en mi crecimiento personal, empoderar, entender mis propios derechos y entender también mis obligaciones y poder ayudar con lo que yo tengo, con los recursos que yo tengo a la comunidad a la que pertenezco. Entonces también agradezco a mis compañeros de trabajo actualmente porque sí se han dado esas condiciones o esas adaptaciones a algunas necesidades que yo presento, ¿verdad? Entonces sí puedo decir que actualmente sí he encontrado aliados en mi entorno laboral, entonces no podemos decir que es un caso fatal vivir en esta condición, pero sí hay una posibilidad de vivir mejor, siempre y cuando se dé ese acompañamiento, como mencionaba el maestro Cuevas, ¿verdad? Tener ese conocimiento de quiénes somos como personas, aceptarnos como somos y también como ser transparentes, ¿verdad? La verdad como estrategia. Entonces, son elementos que sí son funcionales, que tal vez una de las últimas conclusiones que podría decir yo, que si soy feliz, sí soy feliz. Y parte de mi felicidad son ustedes, porque lo dice mi terapeuta, ¿verdad? Mi historia no me la debo quedar callada o decir, bueno, hasta ahí llegué, sino que también compartir estas experiencias, porque seguramente más de alguien se va a identificar con la condición. Y si hay algún adolescente, si hay alguna madre de familia que está diciendo, ay, ¿qué retos viene? Pues se puede decir que sí se puede salir adelante, sí se puede vivir mejor, siempre y cuando tengamos esta red de apoyo, ¿verdad? Entonces, agradecer por el espacio y quedo a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Ahora vamos a entrar al espacio de preguntas. Ya hay efectivamente algunas. Y creo que también las herramientas con las que hoy contamos, efectivamente hace 2 décadas, un poquito más atrás, no las teníamos. Y eso también son retos y desafíos para precisamente vivir más en esa armonía y convivencia humana. Rocío, hay una de las preguntas que dice ¿dónde se pueden referir a personas con Asperger? Acá habla de poderlas diagnosticar y este tipo de cosas, pero ¿tú tienes alguna referencia a dónde puedan ubicar o rastrear información? Bueno, les voy a compartir la historia larga. Yo sabía que era diferente, no sabía cómo buscar ayuda, porque cuando existe ese estigma, ¿verdad? Que quien va al psicólogo es porque está loco, y esa es la etiqueta social, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros nos resistimos a buscar ayuda porque se tiene un mal concepto de eso. Entonces a veces acudimos a la iglesia, y en la iglesia nos dicen, no, es que están endemoniados, Dios guarda. Entonces a veces es otra puerta que se nos cierra. Entonces finalmente, en mi experiencia, que fue lo que me ocurrió a mí, pues gracias a Dios sí tuve apoyo en la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos a través de un docente que sí me dijo, yo percibo que tú tienes una condición diferente, pero busquemos ayuda especial, especificada, alguien que sí te pueda diagnosticar con lo que tú tienes. Entonces sí me refiero a la Asociación Asperger de Guatemala. Ahí sí encontré un apoyo porque sí realizaron mi diagnóstico, que a mi criterio sí fue muy certero, y no se dio un abandono, ¿verdad? Porque ocurren algunas instancias médicas que le dan su ficha de diagnóstico y hasta ahí llegó, ¿verdad? Sino que sí he encontrado una red de apoyo en esta asociación que me ha dado herramientas para que yo pueda ir solucionando los retos, ¿verdad? Que en mi caso lo más notable o lo que me afectan pues con más frecuencia son los sentidos. Las luces me afectan mucho, el sonido, también las texturas. Eso me ocurre todos los días. Entonces, con estas herramientas de abordaje que me han dado en la asociación y la adicional de la autoformación y también a través de la propia Universidad de San Carlos de Guatemala, pues he logrado encontrar herramientas, ¿verdad? Pero sí, en mi caso me funcionó la Asociación Asperger de Guatemala. Gracias, Rocío. Entiendo que hay una página web, hay información en el espacio para poderla ubicar, sería como la orientación.
otra inquietud en relación a la Oficina de Orientación Vocacional. Esta está ubicada en el edificio de Bienestar Estudiantil. Está la Oficina de Atención a la Población con Discapacidad para el proceso correspondiente. Y ahora una inquietud que va para Javier en relación a las estrategias didácticas. Si nos puedes brindar algunas orientaciones, Javier. Claro que sí, súper encantado. Miren, existen diferentes ámbitos de aplicación de estrategias. Para la que todos podemos hacer, para que la persona que tenga enfrente, que está experimentando un momento de frustración, que debo aclarar, las personas dentro del espectro autista, en el trastorno de déficit de atención, y las personas con altas capacidades, ¿me explico? Las personas con altas capacidades, las tres tienen una característica muy en común, que es la baja tolerancia a la frustración. Entonces, cuando yo me equivoco, me duele muchísimo. ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué pasó? No puedo haberme equivocado. Entonces, en primera instancia, hay que usar una estrategia que se llama validación emocional. Lo peor que le podemos decir a una persona que se siente muy mal es, ay, tranquilo, siéntete bien. Tranquilo, mira, vamos a sentirnos bien. Esto, lejos de ayudarnos, nos empeora. Entonces, como que, ay, gracias, no sé por qué no se me había ocurrido, ¿no? Entonces, aquí hay una estrategia muy hermosa que a mí me encanta aplicar mucho, que es la validación emocional. ¿Qué hago? Cuando tengo un estudiante que tiene una situación muy profunda, que le duele muchísimo, ¿sabes qué? Tienes derecho a sentirte así, lo respeto. Trataré de entender qué es lo que sientes. Tienes todo el derecho de sentirte así. No siempre tenemos que estar bien. Comprendo que está bien que te sientas así, de esta forma. Comprendo que es muy difícil para ti vivir lo que estás viviendo. Estas palabras son mágicas. Te explico, son mágicas porque ayudas a comprender que esta persona está siendo validada con todo este conjunto de situaciones que está experimentando. Ahora, si yo quiero señalar un comportamiento que está de alguna manera dentro de mi aula o dentro de mi contexto, está creando un ambiente complicado de aprendizaje, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Siempre que yo vaya a decirle o señalarle algún aspecto que se considere negativo en su comportamiento, lo primero que tenemos que hacer es decirle dos situaciones positivas. ¿Me explico? Esto se llama retroalimentación efectiva. Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, esta persona está disruptiendo mi contexto. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. ¿Sabes qué? Me fascina cómo a veces me pones atención. Me encanta que eres una persona que le entra, que es muy entrona, que le gusta hacer las acciones que ahorita estás realizando, ¿no? Y creo también que es necesario que ya te sientes y me brindes más atención. No digo pero, porque el pero arruina toda la contingencia. El pero destroza almas y corazones. ¿Por qué? Me encanta cómo te portas, me encanta que eres muy bueno, pero considero que ya es momento que te sientes. No hay que usar pero cuando hagamos esta estrategia. Hay que usar la palabra y la conjunción y, porque la y une ideas. A pesar de que yo te considero, yo considero que lo que estás haciendo está mal, aún así te recuerdo tus acciones positivas. ¿Por qué? Porque el niño de por sí ya está así, o la niña está así. Ahora que voy a hacer mal, ¿Por qué sucede eso? Porque está en un contexto donde siempre le han mencionado cuáles son los diversos errores que le han planteado durante su historia de vida, más que los aciertos. Siempre en consulta, por ejemplo, cuando vienen conmigo, todos me dicen absolutamente todas las situaciones negativas de la persona. Y entonces yo les pregunto, bueno, ¿y qué se hace bien? ¿Qué se hace bien esta persona que me traes? O sea, su hijo, esta persona adulta, ¿qué se hace bien? Y ese silencio incómodo de, pues, habla mucho. O sea, nos centramos a veces tanto en sus aspectos negativos que no observamos las habilidades que sí tienen. Cualquier situación donde yo tenga un estudiante, me tengo que enfocar
en qué se hace bien para entrenar las alternativas que le cuestan trabajo. ¿Qué es lo que sí está haciendo bien? ¿Qué es lo que se le facilita para usar esto como un puente para estas estrategias donde necesitan más atención? Entonces, siempre es importante entrenar las alternativas con base en las habilidades que ya tienen. Hay que replantearnos la pregunta, ¿qué es lo que se hace bien para que lo que no hace tan bien podamos utilizar esto para que esto se empiece a nivelar? De tal manera que pueda sobrellevar estas acciones entrenando las alternativas. Me pasa mucho, por ejemplo, es que no deja de gritar, ya vio qué hermosos dibujos haces, ¿qué le parece si hacemos un ejercicio de dibujar mis gritos? Entonces es mucho salirnos de los libros para entrar a un mundo creativo donde esa persona se sienta feliz pues con lo que él es, de tal manera que en el proceso de aprendizaje lo vaya disfrutando, lo vaya viviendo, que sabemos que hay momentos de crisis muy dolorosos, que hay momentos de situaciones límite donde no sabemos estrategias. Entonces, por eso entraría la estrategia de validación emocional. Otra estrategia que a mí me encanta, me gusta muchísimo, es explicar de manera instruccional todo lo que yo tenga que decir en mi contenido. ¿Por qué? Porque como mi tren de pensamientos por medio de imágenes, es mucho más fácil interpretar cada punto que me estás lanzando para yo poder realizar la respuesta que estás buscando de mí. Por ejemplo, yo puedo hacer una instrucción donde le diga, primero vamos a hacer esto, luego vamos a hacer lo otro y luego ya terminamos así. O podría decir, paso número 1, vamos a sacar tal información de esta página. Paso número 2, vamos a leer esta parte. Paso número 3, ahora vamos a subrayar lo que yo considero que es importante. Ahora, paso número 4, vamos a tratar de comprender qué es lo que estoy diciendo ahí. ¿Para qué? Para que esta persona no se pierda en el rumbo de las actividades que tiene que hacer. También es importante darles más tiempo a estas personas para entrega de proyectos de calificación y entregas de calificaciones. ¿Por qué? Porque su manera de atraer la información le lleva más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que agarrar el contenido lingüístico, transformarlo en una imagen y poder interpretarlo. ¿Me explico? Al revés. Interpretar la imagen que deviene de la palabra y posteriormente, ahora sí, ya empezar a interpretar su contenido lingüístico. El gran reto que tenemos para nuestras personas dentro de la neurodivergencia es la redacción de instrucciones. Para nosotros es muy obvio, para ellos no lo es. ¿Me explico? Para ellos no lo es. Entre más literal sea la instrucción, va a ser mucho más fácil poder interpretarla, porque mi abstracción es muy distinta a la tuya, no pensamos igual, no pensamos de la misma forma. Tú piensas con palabras, yo pienso con imágenes. Entonces, como yo pienso con imágenes, la instrucción que tú me estás dando, yo la voy a seguir. Nunca se me va a olvidar, por ejemplo, aquí decimos algo así, ¡ay, qué a gusto, denme un golpe! Dije eso enfrente de un niño con espectro autista, ¡ay, qué a gusto, denme un golpe! Y con todo el amor del mundo me dio un puñetazo. ¿Me explico? ¿Quién fue el del problema? ¿Él por agredirme? No, yo por darle instrucción. ¿Me explico? Entonces, es adentrarnos a un mundo distinto. Entonces, de alguna manera, realizar instrucciones por escritas, operacionalmente procedimentales, validación emocional cuando realmente me sienta mal, que él se sienta mal, yo también puedo, sabes que yo también me siento como tú. Ay, es que no tengo ganas de clases, yo tampoco de darla, ya somos dos. Y eso ayuda a conectar con él, ayuda a conectar con él, ayuda a conectar con nosotros como personas. Y una muy importante también, pues, es la retroalimentación efectiva. Antes de decirle qué aspecto negativo tiene, hay que decirle 2 positivos. Ahora, si no encuentro nada positivo en este momento, hay que utilizar nuestra creencia. Creo que eres una persona que puede salir. Creo que eres una persona bastante interesante. Y también pienso que es momento de que me brindes más atención, de que te sientes y me brindes más atención.
no está en ejecución estas acciones positivas, pero es mi creencia hacia él y también es súper válido, también es súper válido. Entonces, también es importante darles más tiempo de entrega de calificaciones. Y al momento de hacer un examen escrito, siempre es muy bueno que sea de opción múltiple. Porque si yo dejo una pregunta abierta, yo voy a navegar en un mundo muy diferente. Lo que me estás preguntando, así como tú me lo preguntas, es muy interpretable por tu forma de abstracción. En la mía, me estás dando un universo de desconocimiento. Entonces, me puedes dar algunas pautas donde yo pueda descubrir qué es lo que tú me estás solicitando, qué es lo que tú me estás pidiendo. Bien triste también la cuestión de los trabajos en equipo, porque sabemos que estas personas realmente siempre son bienvenidos. Entonces, siempre es importante, o también viceversa, que hay muchos procesos donde la persona dice, ay, es que yo soy neurodivergente y entonces no puedo, ay, es que yo entonces no puedo. Entonces, para ese tipo de situaciones, si vamos a hacer un trabajo en equipo, para que no se sientan como que amenazados los del resto, siempre es necesario evaluar de manera individual, aunque sea en equipo. ¿Me explico? Cuando sea un trabajo en equipo, de todas maneras, A, B, C y D, se va a calificar cada uno sus desempeños. Se van a calificar cada uno de sus desempeños, porque también está la parte donde mi niño se esfuerza muchísimo, mi niña se esfuerza muchísimo, y el resto de sus compañeros no, porque no entienden el nivel de responsabilidad que puede tener. No, es que tiene que ser entregada a las 10 y no puedo ni un minuto más entregarlo a otra hora. Ah, pero como sus demás equipos les vale la calificación o les vale la materia, pues no lo hacen. Entonces es necesario como que ramificar por persona qué desempeño hay que agregarle a cada uno. Más o menos. Javier, muy amable, Javier. Creo que nos has dado ya muy interesantes estrategias. Esperamos posteriormente hacer una estrategia, un espacio de diálogo sobre estrategias didácticas, y creo que en la universidad ya estamos en otro momento de nuestra etapa generacional, y por lo tanto acá leyendo algunas inquietudes, hay una madre de un joven con Asperger, que es estudiante de ingeniería, este joven, y está empezando un proceso universitario, pero que se encuentra precisamente con lo que decía Rocío, y le voy a solicitar a Rocío que nos pueda brindar en esos primeros días, en esos primeros momentos de arranque de una vida universitaria. ¿Y qué le aconsejarías a esta madre, pero principalmente a este joven que está en el camino del mundo universitario, Rocío? Gracias por la oportunidad. Creo que es un poco difícil para los padres, pero sí visualizar que en algún momento los padres no van a estar para dar acompañamiento. Es decir, todos somos aves de paso y en algún momento vamos a dejar solos a nuestros hijos. Entonces, partir desde esa idea. Entonces, mis papás eran de la idea que hay que entrenar para que cada quien tenga sus propias garritas y pueda cazar por su propia cuenta. Entonces, felicitaciones por estar dando acompañamiento en estos primeros años, pero sí tener la idea que en cierto tiempo es bueno que ya vaya teniendo su propia independencia, pero considero que sí es bueno que tenga una libreta de apuntes, porque en mi caso, si yo voy a una oficina donde me dan información de un trámite y me dicen que usted tiene que hacer tal y tal cosa, yo no entiendo de esa manera. Entonces, yo con los años llegué a entender que necesito escribir, escuchar y vuelvo a preguntar, ¿entendí bien? Porque si no, lamentablemente en la universidad no todos los trabajadores están conscientes de estas condiciones, ¿verdad? Entonces, lo diré abiertamente, hay muchas secretarias amargadas. Entonces, ahí va el lenguaje directo y los filtros que a veces no tenemos. Pero a veces hay personas muy amargadas que no tienen esa paciencia de dar la información paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me detengo y acepto mi condición, y si hablo con los trabajadores, soy persona con Asperger y necesito que me repitan las instrucciones, por favor, porque se gana más con miel que con hiel. Entonces, siempre, por favor,
el disculpe. A veces los Asperger somos, como ya lo notaron, a veces somos muy directos, rajatabla, o no ponemos esos modismos que están, los convencionalismos, ¿verdad? Que estamos acostumbrados en Guatemala, porque en Guatemala todo es por favorcito, perdón, o sea, en Guatemala somos muy así, y a veces los Asperger se nos olvidan esas conductas sociales, ¿verdad? Entonces la recomendación, pues, reforzar esas cuestiones del por favor, el gracias, y tener una libreta de apuntes, tener algún sobre donde pueda ir guardando todo, porque yo lo puedo compartir. En alguna ocasión a mí se me pasaron las fechas de asignación, entonces ya cuando solicité una asignación extemporánea no se me otorgó, porque como yo no tenía diagnóstico, yo no podía defender mis derechos, no podía decir, mire, a mí me ocurre tal cosa, porque como yo no sabía, simplemente a veces ando, o antes, ¿verdad? Pues andaba flotando con muchas ideas en la cabeza y se me podía pasar algún dato importante, como asignaciones, horarios, lugares. Entonces, cuando hablamos de que exista un compañero tutor, sí es valioso que aprendamos a tener como esas herramientas de acercamiento con nuestros compañeros de estudios, porque en la etapa formativa serán compañeros de estudio, pero futuramente van a ser compañeros de trabajo. Entonces, si uno en esa etapa formativa no logra empatar con sus iguales, entonces en el futuro eso puede ir generando complicaciones con los años, al grado en que si una persona no se autocomprende, llega a incidir en que nos aislamos. A mí hoy en día hay momentos en que, o días en que no quiero hablar, pero yo misma me tengo que hacer el recordatorio de que no puedo vivir en mi burbuja, necesito de otros para vivir. Entonces, como estoy consciente de eso, ya salgo de mí. Incluso a veces me gusta estar con la puerta cerrada, porque como no atiendo público, es una ventaja, pero yo sé que no me puedo aislar. Entonces ya salgo, practico con mis compañeros y sucesivamente así. Entonces, en el caso de un estudiante, pues lo mismo, ¿verdad? No nos podemos aislar o quedarnos en nuestra burbuja, porque tarde o temprano vamos a tener que enfrentar ese mundo real, y ese mundo real son las personas, y no siempre las personas son buenas, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno fortalecer en nuestros hijos, alumnos, que tienen derechos y obligaciones. Y si conocemos nuestros derechos, vamos a poder defenderlos. Pero si no los conocemos, ahí inician las comunicaciones, ¿verdad? Entonces, ese consejo también, que lea sus reglamentos, que se empodere de los procesos universitarios, para que no pues tenga alguna... Hay gente que solo dice por desconocimiento, no se puede alegar, ¿verdad? Entonces, esa es la recomendación. Una libreta y leer sus reglamentos. Rocío, muchísimas gracias. Creo que son parte de esas reflexiones en el mundo de la vida universitaria. Voy a leer una de las últimas preguntas y le voy a solicitar a Karen que nos dé sus impresiones, porque está desde la intencionalidad ir más allá de la sensibilización con charlas o conferencias. ¿Qué otro tipo de acciones en el aula pueden ser posibles para efectivamente incluir a las personas con espectro autista? Bueno, yo creo que Javier nos dio ya una amplia un listado bastante interesante de lo que se puede utilizar. Estaba leyendo aquí los comentarios de las personas que están escribiendo en la transmisión en Facebook, y leía un saludo ahí para nuestra amiga Rosa Italia. Pero estaba leyendo que ella tuvo un estudiante el año pasado, dice, y ese que no le debía, dice, le gustaba leer y cumplía siempre con las instrucciones, y los demás no, dice. Entonces, yo creo que lo que me hace pensar a mí esto es que nos recordemos que cada persona tiene sus propias destrezas y habilidades, ¿verdad? Y sus propias fortalezas y áreas de oportunidad. Creo que una de las cosas importantes es que quienes son docentes en un aula, no importa qué tan grande o tan pequeña sea el aula, tengan ese interés de conocer quiénes están dentro de su aula, quiénes son sus grupos de estudiantes. Y cuando conocen este grupo de estudiantes, pueden realmente desarrollar proyectos y programas y toda esta
todas estas estrategias para que se favorezca el grupo completo. Cuando nosotros estamos pensando siempre en que tenemos una persona con unas características específicas, resulta ser que es muy cargoso. ¿Cómo pienso en este alumno nada más que necesita adaptaciones, que necesita acomodaciones? Si yo pienso que cualquier estrategia que vaya a utilizar para impartir mi clase, para dejar tareas o para dejar proyectos, puedo adaptarlo de una forma en que todos vayan a favorecerse y todos vayan a crecer, entonces deja de ser una tarea cargosa para ese maestro y para ese docente, ¿verdad? Entonces, sí pensar en que las adaptaciones siempre son de beneficio para el grupo completo, y pensar que esta persona, como ya bien lo decía Javier, viene a enriquecer al grupo, viene a enriquecer al docente en su práctica y viene a enriquecer también al grupo. Yo creo que eso es ir pensando precisamente en que no estoy sobretrabajando para una persona en específico, sino que estoy haciendo un trabajo que favorezca a un grupo completo. Creo que eso puede aliviar muchísimo y puede permitir además que esta persona que tiene estas características o estos retos o áreas de oportunidad muy específicas pueda sentirse mucho más bienvenido y no sentir una diferencia muy marcada en lo que se necesita hacer para que él participe. A mí me parece que por ahí podría ser esta reflexión de todos los docentes, conocer a este grupo con el que estoy trabajando y que si necesito hacer unas adaptaciones, favorezcan al grupo completo. Muy amable por las respuestas. Agradezco también a quienes han estado y siguen conectadas, están haciendo sus inquietudes, planteando esas consultas que regularmente podemos a lo mejor tener la respuesta y muchas veces no atrevernos a caminar en ese sentido. Yo considero que nuestra participación como personas con discapacidad en diversos ámbitos de la sociedad son fundamentales. El ser visibles nos invita a toda la sociedad efectivamente a generar este espacio de diálogo diverso, de interacción diversa, de la comunicación diversa y por lo tanto generar estos diálogos también académicos es trascendental para nuestra unidad académica y nuestra universidad. Voy a solicitar las palabras de agradecimiento en representación siempre de nuestra secretaria, la maestra Girón, para que por favor agradezca el espacio de diálogo de esta mañana. Muchas gracias. Interesante e importante aportación. Cada uno de sus comentarios. Agradezco a ustedes por haber atendido a la solicitud del instituto. Agradezco también a las personas del instituto que están acá presentes. Siempre queda la invitación para una posterior actividad. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan desde la transmisión de la red social Facebook. Y de nuevo, de parte del director de la Escuela de Ciencia Política y su persona, agradecemos toda esta información. Que tengan un buen martes. Que Dios los bendiga y nos miramos pronto. Muchísimas gracias, maestra. Y desde mi espacio, Gabriel Escobar, en esta moderación del diálogo de hoy, agradezco también la entrega y participación de Javier, de Karen, de Rocío y de todas las personas que hacen realidad estos diálogos académicos. Que tengan un bendecido día. Gracias, igualmente.